Me acuerdo ya por el lejano 2022, cuando anunciaron al pibe motosierra, y todos auguraban que la iba a romper esa temporada. ¿Y por qué no pensar eso? Después de todo, el anime estaba a cargo de el cuestionable Estudio Mappa, quienes eran los responsables de lanzar al estrellato Jujutsu Kaisen, y a principios de ese mismo año nos habían dado la última temporada de uno de los animes más importantes de la década pasada, Shingeki no Kyojin. Con ese tremendo historial, ¿por qué no confiar en esta nueva apuesta? Y ya que estamos hablando de empresas, TV Tokyo habrá dicho en ese momento, esta temporada es nuestra. Y... ¿Cómo que Bochi de Rock? Bochi de Rock. Y bueno, qué sé yo, a veces las cosas no salen como queremos. Recién le di una chance como 3 años después. Y les digo una cosa, qué bueno que tomé esa decisión. Porque entre la angustia de los parciales, las amanecidas, las escasas horas de sueño y la profesora de mierda que me había tocado, me di cuenta de que este anime era muy bueno. Pero ¿de qué trata esta historia? Bueno, como todo shonen, la historia empieza con un adolescente de quizás 16 años llamado Denji, y su vida no podía ser más de la mierda. No tenía padres porque su vieja la palmó por una enfermedad al corazón y su viejo se fue al quinto infierno por suicidio, porque no quería pagar sus deudas. A pesar de eso, y estar constantemente siendo acosado por los yakuza, Denji nunca se quejaba. Es curioso, pero es de esas pocas personas que genuinamente disfrutan lo poco y nada que le da la vida. Y eso es admirable sin duda. Su relación con Pochita, pese a que en pantalla no lo hemos apreciado mucho tiempo, es la más significativa de la obra, porque para Denji es el primer vínculo auténtico que tuvo. Y esto se ve evidenciado porque de verdad se sintió mal cuando perdió a su compañero de vida, tanto que incluso sueña con él. Pero ¿cómo funciona el corazón de Denji? La obra nos plantea la duda si de verdad sigue poseyendo sentimientos humanos o los perdió en el momento que Pochita reemplazó su corazón. Siendo honestos, yo siento que Denji jamás perdió la capacidad de sentir. Recordemos un poco de nuevo el inicio de la obra y preguntémonos ¿por qué creen que no se habla mucho o tan siquiera se hace una referencia a los padres de Denji? Pues simple, a pesar de ser sus progenitores, Denji nunca tuvo una conexión con ellos, y esto tiene sentido porque en todo el anime, manga e incluyendo la película, la obra te deja en claro que ellos no importan al final del día, porque nunca crearon un vínculo con su propio hijo, a tal punto que Denji extraña más a Pochita que a ellos, siendo un chico que vivió en la más extrema pobreza, que nunca fue a la escuela, por lo que no recibió ni educación básica, que siempre lo trataron como un perro. Es normal que tenga una visión algo distorsionada de las cosas, como las relaciones humanas, y aquí es donde me apoyaré de la obra para reafirmar mi argumento. En el manga hay una escena muy curiosa que no fue adaptada, y es que Makima le pide a Denji que salve a una niña de un demonio. Si mal no recuerdo, era un demonio que manipulaba las articulaciones, porque se da cuenta de que ese demonio, que curiosamente tiene una apariencia tierna, creó un vínculo con la niña. Denji, ya con Pochita en el corazón, presencia la escena con nostalgia y arrepentido por lo que estaba por hacer, le propone a la niña y al demonio escapar juntos. Y a pesar de lo que diga el demonio Katana, esta escena demuestra que nuestro pelinaranja sí tiene sentimientos. Esto quiere decir que el tema de Denji no va por un tema de que si tiene o no sentimientos, o si los perdió cuando fusionó su corazón con Pochita. Va por un tema de perspectiva de vida, una perspectiva retorcida y miserable que fue floreciendo desde que era niño, ahogado en una vida donde lo único que conoció fue la supervivencia. Pero su esencia no termina aquí, porque a pesar de todos los traumas vividos, no deja de ser una buena persona en el fondo. No dejó de ser un humano que es inocente al no saber interpretar las relaciones. No dejó de ser un humano que llora por una película. No dejó de ser un humano porque tiene la capacidad de enamorarse. Entonces, ¿qué hay con la escena del hospital? Bueno, creo que es porque Denji aún en ese punto no ha forjado un lazo lo bastante fuerte para que él sienta pena por su compañero, los mismos con Power y Makima, y eso se confirma luego de la pelea con Reze, porque en el siguiente capítulo lo vemos un poco depre por los momentos vividos con el demonio. ¡Asoma bien huevo de atrás y dispara! Pero literal a la página siguiente se le pasa cuando ve a Makima. ¿Ustedes qué opinan? Hablando un poco del resto del reparto, se podría decir que todos son producto de la sociedad cínica que plasma el autor dentro de su obra. Un mundo donde la muerte es definitiva, pero que al mismo tiempo
cotidiana. La deshumanización es evidente en algunos personajes. Sí, algunos, porque si la obra te quiere dar a entender que nadie tiene sentimientos, la realidad es que no. Son pocos los que están cagados de la cabeza realmente. Estos tres son un ejemplo de ellos. Aki, por ejemplo, es un tipo muy sensible. El motivo por el que amenaza a Denji al principio de la obra es porque no quiere que el joven recluta muera. A pesar de que la muerte es constante cuando trabajas en seguridad pública, Aki internamente no lo acepta. Cada que pierde a alguien, se harta, se atormenta por no haber podido hacer algo más. Esto mientras camina su encrucijada para derrotar al demonio de las armas. La mayor expresión de este sentimiento se demuestra en dos escenas. Cuando protege a Denji de Kobeni y la otra escena es cuando salva a Ángel. A pesar de que perdería la vida y a sabiendas de que perdió mucha vida debido a su contrato con el demonio de las maldiciones, aún así lo salva. Power, pues bueno, es una impresentable. Es un personaje un poco interesante y esa técnica le da cierto estilo. Su relación con Nyako es lo más significativo, pero ahí nomás. Eso sí, en el anime no se nota mucho, pero en el manga, las veces que interactúa con Makima o tan siquiera la menciona, al demonio le entra un terror inimaginable. En el anime es como si simplemente se pusiera nerviosa, como una relación entre empleada y jefa, pero en el manga, la actitud de pánico que despierta en ella es más que evidente. Quizás por un tema de estilo visual no lo pudimos presenciar. Felizmente esto se rescató para la película. A pesar de los puntos positivos tocados, ¿por qué este anime no funcionó en su momento? Pues bueno, siendo más específicos, en Japón no funcionó, que al final del día es el mercado más importante. Las ventas en Blu-ray no fueron lo suficientemente rentables, esa es la realidad, a diferencia de los servicios de streaming, donde ahí sí le fue bien. La verdadera queja de los japoneses fue que el director del proyecto, el señor Ryu Nakayama, quiso, impregnar un estilo visual muy propio de él, un estilo un poco más noir con muchas referencias occidentales, pero que no tenía nada que ver con la identidad del manga. Si tú lees el manga, ya sea en blanco y negro o a color, puedes notar una enorme diferencia en el estilo visual. El traje es más simple, hasta un poco más amigable, y en cuanto a los colores, estos son más saturados. El mundo, si bien no es que se sienta vivo como tal, pues la connotación negativa de la obra está presente, le da personalidad al mundo. En el anime sí puede ser un poco perjudicial, ya que por los tiempos y por ser animado por el mismo estudio, puede que las personas que recién estén entrando al mundo del anime lo confundan con Jujutsu Kaisen. De hecho, en ciertos episodios parece un spin-off o una especie de precuela, lo cual no debería ser así, y no es así. Es muy sencillo pensar eso, ya que ambas obras usan términos más o menos similares. Algo que se perdió completamente en el anime fue las que yo denomino escenas de alto impacto. Chainsaw Man, para plasmar sensaciones fuertes, usa colores muy chillones para expresar de formas más intensas las emociones de los personajes involucrados. Esto, en la primera temporada, se perdió totalmente, aunque para suerte de los fans, se recuperó para la película. Pese a que tiene muchos puntos a favor, como ya demostramos, hay un elemento en la obra que a mí me desagrada. ¿Será acaso el poco respeto al estilo visual de la obra original, a pesar de que adaptó muy bien el manga e incluso le da algunas escenas de relleno para profundizar más en los personajes? ¿Será acaso los conceptos muy genéricos que ya hemos visto en otras obras? ¿O será acaso que Chainsaw Man cuestiona los discursos tradicionales del heroísmo para exponer una realidad donde el individuo es reducido al extremo a lo que puede aportar? Es por esta perra. ¡La muy perra! Esta conche su madre. Esta conche su hija de p***, como la odio. O sea, Makima en frío es un buen personaje. Es malvada a secas. Y si bien trabaja para seguridad pública, la realidad es que se desconocen sus verdaderas motivaciones. Incluso Kishibe le tiene cierto respeto porque no se sabe lo que realmente planea, o lo que realmente piensa, o lo que realmente hace. La incertidumbre es palpable, incluso dentro de seguridad pública, y solo un personaje como ella puede lograr tal incomodidad con sus acciones. Y en cierto punto de la historia, más específicamente durante la emboscada a la cuarta división, pasamos de quién es Makima a qué es Makima. ¿Es una poseída? ¿Es una demonio?
¿Su naturaleza es parecida a la del demonio motosierra y al demonio katana? ¿Qué trama? Sea como sea, espero que muera la hija de... No, en serio. Desde Vlad Goku, que no recuerdo un personaje que deteste tanto, en serio. De verdad, es... ¡Ay, bueno, al final del día, y volviendo a la pregunta del principio, ¿Denji tiene la capacidad de sentir? Pues para muchas personas puede ser aún interpretativo. La obra no se lo deja 100% claro, pese a que hay momentos en donde parece que sí, pero cuando lees algunas afirmaciones que el mismo protagonista dice, aún te quedas pensando. Como sea, mantengo la postura de Denji tiene la capacidad de sentir emociones, pero no posee moralidad, por lo que sus acciones siempre se verán cuestionadas. Ahora, respondiendo a la pregunta, creo que existe algo o alguien que puede responderla.